Hoy día, en el grupo 2, lo que vamos a ver es, a ver, déjame ver primero. Listo. Hoy día en el grupo 2 vamos a trabajar enlace químico, ¿ya? Y ya la semana pasada nosotros hemos trabajado tabla periódica. O sea, hacemos un recuento de lo que hemos venido observando en química que hemos ido trabajando. Hemos trabajado átomo, estructura atómica, hemos trabajado números cuánticos, configuración electrónica, tabla periódica y ahora entramos a enlace químico. Este tema es un tema muy, muy amplio, en extremo amplio. No lo vamos a ver con esa amplitud que queremos porque estamos en una fase muy inicial, ¿ya? Y no quiero complicarle la vida. Posiblemente después, más adelante, podamos ver con mucha mayor amplitud el tema de enlace químico. Pero por ahora necesitamos conocer las ideas base del enlace químico, ¿ya? ¿Qué cosa es un enlace químico? ¿Por qué debo estudiar un enlace químico? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el porqué del enlace? Bueno, como su nombre lo dice, hablar de enlace químico o hablar de enlace es de unión, ¿no? El término enlace es unir. Entonces, cuando hablo del enlace químico, hablo de la unión entre, en este caso, dos átomos, dos iones o dos moléculas. Y dependiendo de la unión que haya entre las especies que haya, yo voy a hablar de algún tipo de enlace, de repente el enlace interatómico o el enlace intermolecular. Y como te decía, en los primeros capítulos que teníamos de química, es ¿por qué es importante aprender de enlace químico? Este tema en realidad es muy en extremo importante. Hay cursos, incluso en la universidad, que giran en torno a cómo se comporta el enlace químico. Por ejemplo, quienes tengan la suerte de llevar química orgánica en la universidad, verán que básicamente todo es hablar de enlace químico y química orgánica es todo un curso en la universidad, todo un curso en la universidad que lo puedes llevar en un semestre, que lo puedes llevar en 2 semestres, pero que representa un desafío porque es bastante amplio el tema de enlace químico. Pero nosotros lo vamos a ver a un nivel muy básico, para entender qué cosa es el enlace químico y cómo lo vas a utilizar y por qué necesito saberlo, ¿ya? El enlace químico te permite explicar por qué las sustancias se comportan como se comportan. Por ejemplo, ¿por qué el agua hierve a 100 grados Celsius? ¿No? ¿Por qué el agua es el disolvente universal? ¿Por qué, por ejemplo, el agua en su forma sólida, o sea, el hielo, flota sobre el agua líquida? ¿O por qué, por ejemplo, el oxígeno es un gas o el nitrógeno es un gas, ¿no? ¿O por qué, por ejemplo, el hielo seco, el dióxido de carbono en fase sólida puede sublimar, ¿no? O sea, si nosotros logramos entender cómo es el enlace químico, cómo se comporta, vamos a poder explicar mucho de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Pero vuelvo a repetir, es un tema bastante amplio y vamos a ver nosotros ahora los fundamentos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del enlace químico, chicos, nosotros hablamos de dos tipos de enlaces principales, el interatómico y el intermolecular. Interatómico, como su nombre lo dice, entre átomos. Intermolecular, entre moléculas. Enlace interatómico involucra, por ejemplo, el enlace iónico, el covalente o el metálico. Vamos a ver la mayor parte de ellos, ¿ya? Pero principalmente el iónico y el covalente, ¿ya? El enlace interatómico tiene como subdivisiones el iónico, el covalente y el metálico, ¿ya? Mientras que el intermolecular, como su nombre lo dice, es entre moléculas. Y acá voy a tener las llamadas fuerzas intermoleculares, ¿ya? El dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y fuerzas del Ohm. A diferencia de un enlace físico que tú lo puedes ver a nivel macro, es como si de repente tienes qué sé yo, un auto y otro auto y los sujetas por una cadena entre ambos,
esa cadena viene a ser el enlace entre los dos autos, por así decirlo, ¿ya? Ahí hay una unión física entre uno y otro objeto. Cuando nosotros hablamos del enlace químico, en realidad estamos hablando de todo tipo de fuerza de naturaleza eléctrica que puede mantener unidos a dos átomos, a dos iones o a dos moléculas. No es una unión física, ¿ya? Lo podemos ver de repente, ojalá pueda verlo acá y esto no se me malogre tan rápidamente. Mira, acá tengo dos imanes, ¿ya? Uy, tengo dos imanes, ¿ya? No hay una unión física entre ellos, ¿ya? La unión entre ellos es la fuerza de interacción que se da. Es más, yo puedo de repente colocar esto entre ellos y mira, siguen unidos, ¿no? Si tú te das cuenta, hay una tarjetita entre ellos y están unidos, ¿sí? ¿Qué los une? Un tipo de fuerza de interacción. Esto te puede dar una idea de cómo funciona el enlace químico. El enlace químico no es una unión física. El enlace químico es todo tipo de fuerza de naturaleza eléctrica, eso sí, que mantiene unidos a átomos, iones o moléculas. ¿Y por qué de naturaleza eléctrica, chicos? ¿Por qué de naturaleza eléctrica? Porque están involucrados los electrones. Por eso es que era tan necesario que nosotros, antes de entrar al enlace químico, habláramos de tabla periódica, habláramos de configuración electrónica, habláramos de números cuánticos y del átomo, porque así vamos a entender cuál es el comportamiento de los electrones, y los electrones son cruciales acá para entender el enlace químico. El enlace químico se basa en los electrones de valencia, que lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas: el enlace interatómico y el enlace intermolecular. El interatómico entre átomos, el intermolecular entre moléculas. El interatómico puede ser iónico, covalente o metálico, ¿no? Y el intermolecular pueden ser las fuerzas de London, el puente de hidrógeno o las fuerzas del dipolo-dipolo. Ahí tienes un breve resumen de qué cosa es cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a concentrar en dos: en el enlace iónico y en el enlace covalente, los conceptos básicos de ellos, ¿ya? El enlace interatómico, como le dije hace un momento, se puede clasificar en tres grandes grupos: iónico, covalente y metálico. Los compuestos iónicos tienen la particularidad que son sólidos a temperatura ambiente, ya tienen un punto de fusión relativamente alto y por lo general la mayoría de ellos se puede disolver en agua. En cambio, los compuestos covalentes tienen la particularidad que más bien ellos tienen puntos de fusión bajo, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases, pueden estar en diferentes estados físicos. Y sus puntos de fusión son bastante bajos y por lo general no deberían disolverse en agua, por lo general, ¿ya? Luego vamos a tener a las sustancias metálicas, ¿ya? Las sustancias metálicas son todos los metales: el cobre, la plata, el oro, el zinc, el cadmio, ¿no? Son metales. Y ellos se terminan uniendo por un tipo de interacción muy particular que se llama el enlace metálico, que está gobernado por un tipo de teoría que es la teoría del mar de electrones y la teoría de las bandas, ya que les voy a dejar una lectura para que ustedes la puedan revisar. Nosotros nos vamos a concentrar en dos grandes grupos: iónico y covalente, ¿ya? Para poder entender cómo funciona esto del enlace iónico o del enlace covalente, vamos primero a entender qué es la notación de Lewis, ¿ya? La notación o los símbolos de Lewis. La notación de Lewis viene a ser una representación, ya sea por puntos, por aspas o por asteriscos, de los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo. Estos electrones se le llaman electrones de valencia y coinciden con el grupo en el cual se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, te pregunto, el cloro, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? El cloro, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? Ayúdame. Si no tienes ahí, abre una tabla periódica y fíjate dónde está el cloro. ¿En qué grupo? ¿Lo encontraste? Hola, ¿alguien por ahí? Hola, Tierra a Marte. Profesor, se ubica en los halógenos. En los halógenos, en el grupo 7 de la tabla periódica. Entonces, como está en el grupo 7 de la tabla periódica,
significa que tiene 7 electrones de valencia. Ahora, busca al magnesio, por favor. ¿En qué grupo de la tabla periódica está? Alcalinos terreos. Alcalinos térreos, o sea, grupo 2 de la tabla periódica. ¿Por qué te menciono esto? Porque si un elemento se encuentra en el grupo 7, significa que tiene 7 electrones de valencia. Y si se encuentra en el grupo 2, significa que tiene 2 electrones de valencia. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, te sirve para poder entender su notación de Lewis, ¿ya? La notación de Lewis te va a representar mediante puntos, aspas o asteriscos los electrones que tú encuentras en el último nivel de energía. Vamos a ver lo siguiente. Imagínate que yo te hablo acá acerca de, te dije hace un momento, del cloro, ¿ya? Y el cloro se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica, grupo 7A de la tabla periódica. Entonces, la representación del cloro sería la siguiente, sería el cloro, ¿ya? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia, ¿ya? Si yo te pregunto, oye, busca al carbono, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? Bueno, vas a buscar en tu tabla periódica y vas a ver que el carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, grupo 4A. Uy, qué feo salió eso, ¿ya? ¿Puedo borrar por acá? No, uy, voy a borrar esto, que salió feísimo. No sé. Ya, se encuentra en el grupo, te dije, grupo 4A de la tabla periódica. Ahí está, grupo 4A de la tabla periódica. Significa que tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, su representación, ¿cuál debería ser? Debería ser el carbono con 1, 2, 3 y 4 electrones de valencia. Entonces, tú para representar un elemento en la tabla periódica necesitas saber cuántos electrones se encuentran en el último nivel. Por eso practicamos eso la semana pasada cuando vimos configuración electrónica o tabla periódica. Entonces, si un elemento se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, por ejemplo, te voy a poner al sodio, ¿ya? El sodio tiene un electrón de valencia, lo represento así, ¿ya? Luego, si yo te digo, oye, tengo el calcio, el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto, lo represento con 1 y 2 electrones de valencia, ¿ya? El aluminio está en el grupo 3 de la tabla periódica, entonces 1, 2, 3 electrones alrededor de él, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si tienes al sodio, un electrón de valencia, ahí está, ¿no? El magnesio, 2 electrones de valencia, acá. Aluminio, 1, 2, 3 electrones de valencia. El silicio, 1, 2, 3 y 4. Si te das cuenta, lo vas agregando de uno en uno. Ahora, punto muy importante, los gases nobles, ¿ya? Estos gases nobles. Todo gas noble tiene 8 electrones en su último nivel de energía, excepto el helio. El helio solamente tiene 2 electrones en su último nivel de energía, solo el helio, ¿ya? Después todos los demás tienen 8 electrones. Y la tendencia es que un elemento quiere parecerse lo máximo posible a un gas noble. Eso quiere decir tener 8 electrones externamente, parecerse a un gas noble. Y a esa regla tú la vas a encontrar en los libros como la regla del octeto. En realidad no existe la regla del octeto, ¿ya? Pero como una manera didáctica, una manera de entender cómo funciona esto, se le llama la regla del octeto. O sea, que el elemento quiera parecerse lo máximo posible a un gas noble y por eso lo que va a hacer es tratar de tener esa configuración electrónica. Profe, ¿cómo lo consigue? Bueno, si yo tengo acá al cloro con 7 electrones, ¿no? Para que se parezca a un gas noble, ¿qué debería ocurrir? Para que se parezca a un gas noble tendría que ganar un electrón, ¿sí? Y en este caso tendrías los 8 electrones, ¿ya? Del gas noble, que no salió por acá, ahí están los 8 electrones del gas noble, ¿ya? Pero al ganar un electrón, él adquiere carga -1, ¿ya? Veamos el caso, por ejemplo, del estroncio. Mira, el estroncio tiene configuración Krypton 36, 5s2. Entonces, si yo tuviera que dibujarlo a él, yo lo dibujaría así. Sería el estroncio Sr con 1 y 2 electrones. Ahí está. Pero si yo quiero que se parezca a un gas noble, ¿qué debería ocurrir? Debería perder esos 2 electrones. Profe, pero puede ganar 6. En el papel sí.
En el papel sí puede ganar 6, pero lo típico que tú vas a encontrar es que los átomos ganan 1 o 2 electrones. Ganar 3, 4 es bastante complicado. O un átomo pierde 1 o 2 electrones. Perder 3 o 4 es más complicado. Entonces, particularmente el estroncio, en vez de ganar 6 electrones, a él le resulta más fácil perder estos 2 electrones, porque si los pierde, adquiere distribución del criptón. Entonces, ¿qué ocurriría con el estroncio? Si pierde sus 2 electrones, adquiere distribución de gas noble, pero adquiere carga más 2 porque perdió 2 electrones. Entonces, por ahí es por donde va esta regla del octeto, o en todo caso la regla del símbolo de Lewis. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? A ver, te dejo un ejercicio acá para que lo hagas en 2 minutos. Si yo te digo, por ejemplo, ya, quiero la configuración de Lewis o la notación de Lewis del azufre 16. A ver, ayúdame con esa configuración de Lewis. Te doy 2 minutos exactamente. Listo, chicos. ¿Llegaron a la respuesta? Sencillo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál sería la distribución? Chicos, sería 1, 1, S2, 2, S2, 2P6, 3S2 y 3P6, ¿cierto? ¿Cuál es el último nivel de energía? El tercer nivel de energía. ¿Cuántos electrones hay en ese tercer nivel de energía? Ah, perdón, acá no sería 6, sería 4, ¿cierto? Para poder llegar a 16. 2 más 4, 6. Por lo tanto, la configuración del azufre de Lewis tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5 y hay un sexto electrón. Y el sexto electrón tú lo puedes colocar acá, no hay ningún problema. Se me ocurre colocarlo acá, ¿ya? Pero tú lo puedes colocar en realidad donde tú desees, ¿ya? Entonces ahí tienes 6 puntitos alrededor, 6 aspas alrededor, 6X alrededor. Profe, ¿siempre tengo que hacer esto? Sí y no. ¿Por qué? Porque como tú aprendiste tabla periódica la semana pasada, ¿tú te acuerdas que el gas noble que se acerca más al azufre, que está un poquito más cerca, es el argón? Y el argón está en el grupo 8. Entonces, el argón tiene un número atómico 18, el anterior es 17 y el anterior es 16. Ah, entonces si yo estoy en el grupo 8, uno antes es el grupo 7 y otro antes es el grupo 6. Por lo tanto, digo, el azufre pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Y si está en el grupo 6, entonces su notación de Lewis debe tener 6 electrones alrededor. Chao, cerrado, ¿ya? Te dejo el mismo ejercicio, pero para que lo hagas para el caso del potasio, ¿ya? Para el potasio 19. A ver, ¿cuál sería su notación de Lewis? Rapidito. ¿Cuál sería su notación de Lewis? 1 minuto, ahora lo hace más fácil.
Listo, terminó tu minuto. ¿Cómo te salió? Muy bien, Dafne, excelente. ¿Tú qué vas a decir? A ver, ese 19, ¿a qué gas noble se parece? O sea, ¿a qué gas noble está más cercano? Está más cercano al gas noble llamado potasio, ¿cierto? Entonces, para potasio estoy hablando, el argón 18, ¿no? Y entonces tú vas a decir, el argón 18, ubicándome en la tabla periódica, se encuentra en los gases nobles. Entonces 19 es un número más. Entonces paso del grupo 8 al grupo 1A de la tabla periódica. Entonces ya encontré que el potasio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. Y si está en el grupo 1A, entonces significa que su notación de Lewis debería ser el potasio con un puntito, ¿no? Que viene a ser el electrón que tiene de valencia. Esto es muy importante que ustedes lo manejen, chicos, porque lo vamos a utilizar muchísimo en enlace químico. ¿Ya? ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Nada. Ya. ¿Sí? Nadie. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar el primer tipo de enlace, que viene a ser el enlace iónico o electrovalente. ¿Ya? El enlace iónico, ojo, importante, ¿ya? Importante. Casi siempre se va a dar entre un átomo metálico y un átomo no metálico. Ojo, el enlace iónico casi siempre ocurre entre un átomo metálico y un átomo no metálico. O sea, para eso debo conocer en la tabla periódica quién es un metal y quién es un no metal. Pero no cualquier metal y no cualquier no metal. Ellos deben tener una particularidad. Por ejemplo, el átomo metálico tiene una baja electronegatividad, o sea, grupo 1 o grupo 2 de la tabla periódica, excepto el berilio, y el átomo no metálico tiene una alta electronegatividad, típicamente el grupo 7 de la tabla periódica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación de un enlace iónico o electrovalente, ¿ya? Por lo general se va a dar entre un metal y un no metal, el metal de baja electronegatividad y el no metal de alta electronegatividad. El metal tiene mucha tendencia a perder electrones, mientras que el no metal tiene mucha tendencia a ganar electrones. Ejemplo, mira, si tú te fijas, tengo acá el sodio y tengo aquí el cloro, ¿ya? Por ubicación en la tabla periódica, el sodio tiene un electrón de valencia, que es este que tú ves acá. Y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Chicos, ¿qué es lo más fácil para el cloro? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué es lo más fácil para el cloro? Ganar electrones, obvio. Él le va a ser muy sencillo ganar un electrón, porque si gana un electrón, se parece a un gas noble teniendo 8 electrones externamente, ¿ya? Mientras que el sodio, lo que va a querer es perder electrones, porque el sodio, su configuración electrónica termina en 3s1, y si pierde este electrón, tiene ahora configuración del neón. Por lo tanto, tú vas a tener que el sodio, al perder un electrón, adquiere distribución de gas noble, y el cloro, al ganar un electrón, también adquiere distribución de gas noble. Entonces, ¿qué ocurre si es que el sodio y el cloro confluyen? O sea, si están suficientemente cerca, si pueden interactuar entre ellos. El cloro le va a decir al sodio, oye, sodio, me está faltando un electrón para lograr configuración de gas noble. El sodio, ay, mira qué casualidad, a mí me está sobrando un electrón. Entonces el sodio lo que hace es, ¡ping!, le transfiere el electrón al cloro. El cloro adquiere distribución de gas noble, 8 electrones. El sodio adquiere también distribución de gas noble, pierde un electrón. Entonces, oye, gracias cloro, gracias sodio, me voy, chao, chao. No, 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 no. Porque el cloro, al ganar el electrón, adquiere carga -1. Y el sodio, al perder un electrón, adquiere carga +1. Y cargas opuestas, ¿qué pasa, chicos? ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué pasa con cargas opuestas? Se atraen. Entonces, lo que va a ocurrir es que el sodio y el cloro terminan atrayéndose y forman lo que nosotros conocemos como un enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico se va a dar típicamente entre metal y no metal.
grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica, o grupo 6 o 7 de la tabla periódica. Y se da por una transferencia casi completa de electrones. Profe, ¿qué significa una transferencia casi completa de electrones? Que el electrón pasa la mayor parte del tiempo en el entorno del cloro. Tú acuérdate que un átomo es un núcleo y una nube electrónica. Entonces el cloro es núcleo y nube electrónica. El sodio también es núcleo y nube electrónica. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando el electrón del sodio se transfiere al cloro, ese electrón pasa la mayor parte del tiempo, 99,9% del tiempo, en el cloro. Y una breve 0,1%, tal vez menos, en el sodio y vuelve nuevamente al cloro. O sea, la mayor parte del tiempo la va a pasar donde el entorno del cloro. ¿Ya? Por eso se dice que no hay un enlace ni 100% iónico ni un enlace 100% covalente. Tiene un grado de carácter iónico o un grado de carácter covalente. ¿Ya? Entonces, esto es en el compuesto iónico. ¿Ya? ¿Qué características tienen los compuestos iónicos? No el enlace iónico, porque ya vimos que el enlace iónico típicamente se da entre metal y no metal por transferencia de electrones. Se forman iones de cargas opuestas que permanecen unidos por fuerzas de atracción electrostáticas, cargas opuestas, ¿ya? En el caso de los compuestos iónicos, ¿qué particularidad tiene? Por ejemplo, un compuesto iónico clásico es la sal de mesa, el cloruro de sodio. ¿Qué puedes decir del cloruro de sodio? ¿Es sólido? ¿Es líquido? ¿Es gas? ¿Qué puedes decir del cloruro de sodio? ¿Sólido, líquido, gas? Chicos, ¿qué es la sal común? ¿Sólido, líquido, gas? Sólido. Sólido, claro, la sal común es un sólido. Entonces puedes afirmar que los compuestos iónicos son sólidos, ¿ya? Sólidos cristalinos que en grandes proporciones tienen color blanco, ¿ya? La sal, por ejemplo, tiene color blanco. Pero entonces el azúcar también es un compuesto iónico. No. El azúcar blanca, ¿ya? Que ya no se utiliza mucho, la mayor parte utiliza azúcar rubia, pero el azúcar blanca también es un sólido, también es cristalino y también es de color blanco. Entonces, un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, se confundiría y diría, el azúcar también es un compuesto iónico, pero no es así, ¿ya? ¿Cómo puede diferenciar? Si yo coloco una cuchara, ves ahí la cuchara, ¿ya? Esa cuchara tú la colocas con sal y la acercas a la cocina caliente, la cocina encendida, ¿qué va a ocurrir? Y si yo esto mismo le coloco azúcar y lo acerco a la cocina, ¿qué va a ocurrir? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez has colocado el azúcar cerca de la cocina? A ver qué pasa. ¿Se derrite? Se derrite, excelente. Se derrite, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar tiene menos resistencia a la temperatura que lo que tiene la sal. Tú primero te vas a quemar la mano antes de que la sal se vuelva líquida, ¿ya? La sal, el cloruro de sodio, recién pasa a la fase líquida a entre los 800 grados Celsius de temperatura, una temperatura enorme, enorme. Pero en cambio el azúcar no. El azúcar tú la acercas a la cocina y se empieza a derretir. Incluso si no tienes cuidado, se termina quemando el azúcar. Entonces los compuestos iónicos tienen esa particularidad. Tienen la particularidad de que tienen altos puntos de fusión, tienen altos puntos de ebullición, son sólidos cristalinos de color blanco, ¿ya? Y por lo general se pueden disolver en agua. Por ejemplo, la sal se puede disolver en agua. Profe, ¿el azúcar también? Sí, pero ya te dije que el azúcar no es un compuesto iónico, ¿ya? Si tú disuelves la sal en agua, el sistema conduce la electricidad. Te pregunto, ¿el agua pura conduce la electricidad, sí o no? ¿El agua pura conduce la electricidad, sí o no? ¿El agua pura conduce la electricidad? No. El agua pura no conduce la corriente eléctrica.
Profe, entonces, ¿por qué siempre me dicen que no debo tocar cosas electrificadas con mi mano mojada? Porque en realidad el agua que a nosotros recibimos no es agua pura, es agua que tiene sales. Y como el agua tiene sales, las sales disueltas en agua ayudan a que se conduzca la corriente eléctrica. Pero si fuera agua completamente pura, en teoría no debería conducir la corriente eléctrica. Pero el agua que nosotros consumimos o que tenemos alrededor tiene sales disueltas. Profe, ¿cómo sé que tiene sales disueltas? Fácil. Cada vez que tú hierves el agua en tu tetera, se forma ¿qué en la parte de la tetera abajo? Dime, ¿qué se forma? Hay un sólido que se forma. Sarro, profesor. El sarro, excelente, se forma el sarro. ¿Y ese sarro qué viene a hacer? Viene a ser las sales que estuvieron disueltas en el agua y que por efecto de la temperatura se depositaron en el fondo del recipiente, ¿ya? Entonces, tiene esa particularidad, tiene la particularidad de que los compuestos iónicos se pueden disolver en agua. Los compuestos iónicos típicamente son sólidos y como sólidos no conducen la corriente eléctrica, pero cuando se disuelven en agua sí conducen electricidad. Entonces ten bastante cuidado con eso. Los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿ya? Esa es una gran propiedad que tienen ellos, no forman moléculas, ¿ya? No te pueden hablar de la molécula de cloruro de sodio, no existe la molécula de cloruro de sodio. Lo que forman los compuestos iónicos son las llamadas redes cristalinas. Por ejemplo, tú verías al cloruro de sodio de esta manera, ¿no? Cada redondito que tú ves acá vendría a ser un ión, ¿ya? Si es el cloruro de sodio, el ión positivo, sodio, y el ión negativo, el cloro, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar nosotros con los compuestos iónicos. Ya vimos que típicamente se da entre metal y no metal, del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica o del grupo 6 y 7 de la tabla periódica, por una transferencia casi completa de electrones. Se forma ión positivo y ión negativo que permanecen unidos por fuerza de atracción electrostática, ¿ya? Los compuestos iónicos tienen todas estas particularidades. Sólidos, cristalinos de color blanco. En estado sólido no conducen la electricidad, pero líquidos o disueltos en agua sí conducen la corriente eléctrica, ¿ya? Pregunta, ¿los compuestos iónicos forman moléculas, sí o no? ¿Los compuestos iónicos forman moléculas, sí o no? ¿Sí o no? No, los compuestos iónicos no forman moléculas. Los compuestos iónicos forman redes cristalinas, ¿ya? Entonces ten bastante cuidado con eso porque estas son preguntas teóricas que pueden aparecer en tu quiz o en tu examen.